Napaykuykuna, rimakuykuna, saludos en quechua. A pedido de muchos amigos, vamos a dar algunas aclaraciones en las expresiones y escrituras que se utilizan en el saludo. Napaykuykuna, rimakuykuna, saludos. Imaynallam, ¿cómo está? O ¿cómo estás? Imaynallam, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿O cómo te encuentras? Allinllam, muy bien, estoy bien. O también se puede decir estoy muy bien o me encuentro bien. Ari allinllam, sí, estoy bien. Allinllachu, en vez de decir imaynallam, también se puede decir allinllachu. ¿Está usted bien? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Etcétera. Hamja imaynallam. ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo te encuentras? Rimaykulayki. Te saludo. O buenos días, buenas tardes, buenas noches. Napaykuyki urpicha. Buenos días, palomita. O simplemente te saludo, palomita. Napaykuyki taytay. Buenos días, señor. Buenos días, papá. Rimaykuyki mariacha. Buenos días, María. Te saludo, María. Imaynataq kachkanki? ¿Cómo te encuentras? ¿O cómo estás? Allinllam, estoy bien. Allinpunchaw tayta. Buen día, señor. Que sea buen día para ti. Imataq sutiki? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama usted? ¿Cuál es tu nombre? Ñuqapa sutiyqa Leandrum. Mi nombre es Leandro. Haykuykamuymanchu? ¿Puedo entrar? ¿Puedo ingresar?
o simplemente puedo pasar cuando pregunta a una persona y si la persona es conocido o es familiar. Ari, haiku kamui. Sí, claro, por supuesto, entre. O pase adelante. Rixikim. Te conozco. A ti te conozco. Kaimanta chukanki. ¿Eres de aquí? ¿O eres del pueblo? Maimanta tajkanki. ¿De dónde eres? Ñuqaqa Villamantam kani. Yo soy de Huancavelica. Sallqapim ñuqaqa yachani. Yo vivo en la altura o yo vivo en la puna. Qamqa maymantataq kanki? ¿Y tú de dónde eres? Ñuqaqa Qusqumantam kani. Yo soy de Cusco. ¿Imapitaq llamkanki? ¿En qué trabajas? Qurimaskaypim llamkani. Trabajo buscando oro. O yo trabajo buscando oro. ¿Haykataq churiki? ¿Cuántos hijos tienes? Chunkam churiykunaqa. Yo tengo 10 hijos, o son 10 mis hijos. ¿Hayka watayuqñataq kanki? ¿Cuántos años ya tienes? Pusaq chunka iskayniyuqñam. Yo tengo 82 años. O se puede decir, pusaq chunka isqanniyuq watayuqñam kani. Que da lo mismo, yo tengo 82 años. Tinkunanchi kamañaya tayta Julián. Hasta el próximo encuentro, don Julián. Aquí cabe señalar que en el idioma quechua no hay despedidas, sino, por lo contrario, auguramos hasta un próximo encuentro. Hamllanñaya allinlla tayta Leandro. Que te vaya bien pues, don Leandro.
Estos son algunos ejemplos de frases y palabras que a diario se utiliza en la comunicación y saludos, dos o más personas. Las conversaciones en quechua se pueden obviar algunas palabras para no extender su escritura y su pronunciación. Por ejemplo, Haykawatayuqñataq kanki, ¿cuántos años ya tienes? Pusaq chunka iskayniyuqñam, ya tengo 82 años. Tinkunanchik kamañaya o tinkunanchik kamaña. Hasta el próximo encuentro. Hamñañaya allinlla. Que te vaya bien pues. Aparte de ello, queremos aclarar también los nombres propios de las personas no se puede escribir en quechua, sino debemos detallar tal como se encuentra en su partida de bautizo o de nacimiento.